Mundo Financiero Seguro, tu espacio para estar a la vanguardia en ciberseguridad, prevención de fraude, AML, fintech y gestión de riesgos. Descubre las últimas amenazas, innovaciones y herramientas clave para construir un futuro financiero más seguro. Únete a la conversación y transforma los desafíos en oportunidades. Para comprender el fraude, necesitamos mirar más allá de los simples datos de una transacción, porque al final, una transacción aislada es solo una foto, un instante, dentro de una historia mucho, mucho más grande. Las instituciones financieras hoy deben entender el contexto, los hábitos y los patrones del cliente para protegerlo sin afectar su experiencia digital. Y en los últimos años, ese entendimiento del comportamiento del usuario se ha convertido en una pieza clave para anticipar el fraude. Bienvenidos a Mundo Financiero Seguro, el podcast de PlusT. Soy Juan José Ríos y hoy vamos a hablar de cómo el análisis del comportamiento está transformando la prevención del fraude en Chile y en toda la región. Para esto, me acompañan dos grandes invitados. Diego López, subgerente de prevención de fraudes de SBPay Chile, con más de 9 años de experiencia en la gestión del fraude en medios de pago. Y José Ruiz, gerente de producto de seguridad transaccional y fraude digital en PlusT. Bienvenidos a ambos. Un gusto tenerlos aquí. Muchas gracias, Juan José, por la invitación. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias, Juan José. Un gusto estar aquí y buenos días. Mucho gusto estar contigo también, Diego. Diego, empecemos contigo. En tu experiencia, ¿cómo ha cambiado la forma en que las instituciones financieras entienden, pero también miden el comportamiento de sus clientes para prevenir el fraude? Creo que ha existido una evolución significativa en la forma como las instituciones financieras entienden y miden el comportamiento de sus clientes para prevenir el fraude. Antes había un enfoque mucho más transaccional, simple, se basaba mucho en reglas estáticas, generando finalmente resultados de detecciones reactivas, tardías y los falsos positivos muy, muy elevados. Ahora lo que hemos visto en general es que el análisis ya no es tan estático, sino que es más dinámico, es más predictivo. Se integran y se utilizan modelos de comportamiento avanzados que consideran el contexto completo de las interacciones del cliente, ¿no? No estamos solo yendo a lo transaccional. Por lo mismo se han incluido muchos orígenes de información, muchas fuentes de información. Ya no, como les decía, no vemos solo lo transaccional, vemos el tipo de dispositivo que se utiliza, la ubicación geográfica desde donde está transaccionando el cliente. Hacemos análisis, generamos inteligencia de la información transaccional, se evalúa la frecuencia de las transacciones, la forma en que utiliza y se comporta frente a un dispositivo, etcétera. Con eso se logra identificar anomalías de manera mucho más precisa y por supuesto, en tiempo real. A esto también le sumaría la segmentación avanzada. No se trata solo de ver al cliente individualmente su comportamiento uno a uno, sino que también es importante visualizarlo según las características que tenga en común con otros grupos o segmentos de clientes similares, basándose no solo en los criterios transaccionales, también en criterios demográficos, económicos, sociales. Así se amplía el alcance más allá de la vista individual transaccional. No estamos viendo solo al individuo en específico de forma aislada. Los comportamientos tienden a compararse y a ser equitativos en ciertos segmentos. Así se pueden determinar, por supuesto, de mejor manera los comportamientos, evaluar si es normal, que es el concepto principal en un comportamiento, determinar qué es lo normal, tanto para el individuo como para un grupo específico. Incluso si eso llega a diferir de la media general. Y justamente en ese cambio, ¿has vivido algún caso donde un cambio en el comportamiento del cliente te haya hecho ajustar tus criterios de detección? Realmente, pues imagino que en la práctica se deben de ver patrones nuevos todo el tiempo. Sí, efectivamente, Juan José. Esto lo vemos especialmente en periodos de promociones comerciales, en estos eventos de ventas con grandes descuentos en periodos acotados, donde observamos variaciones significativas en los comportamientos habituales de los clientes. Si bien sabemos que las ofertas son bastante atractivas y, por supuesto, aumentan significativamente los flujos de consumo, los flujos de venta,
No podemos basarnos solo en eso para explicar los cambios que tengan transaccionalmente en su comportamiento los clientes. Y ahí es fundamental tener un análisis que sea mucho más proactivo, entender el historial de estos eventos, cómo han ocurrido en años anteriores, e incluso durante el mismo evento, te diría yo, para entender si esa variación conductual en el comportamiento del cliente se explica única y exclusivamente por el evento de oferta que estamos evaluando. Para eso es importante evaluar las tendencias históricas de consumo del cliente, tanto en eventos similares como en eventos que no tienen esta misma relación, y comparar ese comportamiento no solo a nivel de cliente, sino a nivel de grupos o segmentos similares, y por supuesto terminar monitoreándolo en tiempo real para poder detectar si lo que nosotros proactivamente evaluamos se cumple o no se cumple y poder tomar las acciones del caso correspondiente. Por lo mismo tiene que ser dinámico, no basta solo con realizarlo una vez y mantenerlo definido en el tiempo. Como mencionabas, constantemente vamos detectando nuevos patrones de fraude y esto nos genera el desafío de clasificar correctamente la forma de operar de los clientes verídicos, la cual constantemente va evolucionando sin dejar de detectar a tiempo los cambios de los propios defraudadores. Ahí hay un desafío muy, muy complejo. Finalmente, una carrera constante por la adaptación en entender cómo varían los comportamientos, tanto de clientes como de defraudadores. Claro, y eso conecta muy bien con lo que tú mencionas, porque entender el porqué detrás del comportamiento es lo que marca la diferencia entre detectar una anomalía y detectar un fraude real. José, desde tu perspectiva tecnológica, ¿cuál dirías que es hoy el mayor desafío para que las instituciones puedan aprovechar el análisis de comportamiento de manera más integral? Gracias, José. Punto, creo que hemos visto que un problema frecuente son los sistemas legados. O sea, con todo el tiempo que pasa, pues, y la que tienen las instituciones tienen sistemas que fueron diseñados para procesos muy distintos del actual, que realmente pues, a veces se han quedado también tecnológicamente atrás de lo necesario. Y otro problema que también se asocia con eso es que cuando las infraestructuras de estos sistemas, especialmente cuando son varios los que se han acumulado, no permiten que estos se comuniquen entre sí. Y lo que resulta es que hay muchas bases de datos aisladas, dispersas a través de la organización en diferentes equipos, o que también se generan dependencias de proveedores externos. Y pues cuando se tiene toda esta fragmentación, cuando es algo como el análisis del comportamiento, no hay una visión unificada que al final de pues, tener todos estos unificados es algo que es necesario para lograr un análisis del comportamiento adecuado. Esto, pues creo que cabe reconocer que puede suceder como el resultado de limitaciones presupuestarias, entre otros temas, pero realmente no poder integrar todos estos datos necesarios y asegurar que sean consistentes, actuales, o sea, que se logre una verdadera calidad de los datos y preferiblemente si estos también se pueden actualizar en tiempo real para que cuando se opere, cuando se hace el análisis, se logre mayor precisión y no estar contando con datos viejos. Pues la fragmentación que ocurre esto de la información del usuario entre diferentes sistemas, como puede ser un CRM, un core bancario, cualquier otra plataforma que se esté utilizando o que se haya dejado utilizar por cualquier razón, o que es parte de los recursos de otro equipo dentro de la institución que está por separado y más aún si no comparten los datos o los comparten de forma irregular. Todo esto contribuye a tener una visión incompleta y reducir la capacidad predictiva que se puede tener. Y en esa misma línea, ¿crees que las instituciones están listas para dar el salto hacia modelos más orquestados, pero también colaborativos de prevención? Y es que me refiero donde los sistemas, las áreas y hasta los países, pues los podemos incluir, puedan compartir información y aprender juntos. Una realidad actual es que cada vez más nuestro mundo es más y más digitalizado y sí vemos una tendencia o al menos un anhelo de moverse hacia la adopción de modelos orquestados, eliminar estas islas o silos tecnológicos que comentaba, organizacionales también, para conectar pues múltiples fuentes de datos que están dispersas en la institución y que pues, al integrarse permitan tener esa visión
unificada de las transacciones, de los dispositivos, de la biometría, de los hábitos, de otros datos clave del usuario que puedan unificarse bajo un solo marco analítico para lograr una detección más precisa y más útil. Pero para que todo esto sea posible, pues hay barreras comunes más allá del presupuesto. Pues está el tema de la agilidad organizacional y contar con una visión integrada entre todas las áreas de nivel de toda la organización. Pero esto pues, significa también que hay que tomar en cuenta la diferencia entre los diferentes tipos de instituciones. Por ejemplo, cómo funciona una fintech, cómo funciona una institución tradicional es diferente en cuanto a que pues, las decisiones pueden ser tomadas con más o con menos controles, de forma más rápida, más lenta, y también la forma en que las acciones de cada equipo responde a un mismo objetivo común entre todos, o si pues al final lo que puede suceder a veces también es que todos van en diferentes direcciones y varía, y por supuesto esto también tiene un fuerte impacto en la capacidad que va a tener la institución para reaccionar y adoptar una postura proactiva, como mencionaba Diego. Ahora, Diego, vuelvo contigo. Uno de los mayores retos siempre ha sido entender qué es lo normal en el comportamiento del cliente. ¿Cómo lo gestionas tú dentro de tus estrategias antifraude para tomar decisiones más precisas? Ese es sin duda uno de los mayores retos que tenemos actualmente. Cómo establecemos y gestionamos lo que consideramos normales del comportamiento del cliente. En ese sentido, creo que es importante definir lo normal partiendo de una base 100% analítica, por supuesto. Hoy en día contamos con grandes volúmenes de información, con mucho historial, tanto transaccional como de otro tipo de movimientos que genera el cliente en sus interacciones con canales digitales, con los sistemas propios de cada institución. Y también no dejar de lado lo que les mencionaba anteriormente, la combinación con el historial transaccional y esta agrupación o segmentación que hacemos de los clientes en base a distintos criterios. Tener una clasificación correcta nos hace tener una mirada mucho más amplia de ese comportamiento para poder finalmente llegar al objetivo que es entender si ese comportamiento es normal o no. Con eso ya podríamos empezar a considerar que las desviaciones de las normalidades están definidas, no son tan aleatorias, no nos sorprenden al momento de evaluarlas. De todas maneras, hay que sumar el aporte de modelos de aprendizaje automático. La cantidad de volúmenes de datos que generamos diariamente en las instituciones financieras, los algoritmos de inteligencia artificial, machine learning, son cruciales para este procesamiento y también para identificar patrones complejos en tiempo real que a simple vista no son tan simples de detectar. De todas maneras, a pesar de eso, sigue siendo indispensable, por supuesto, el factor humano. La presencia de un analista con experiencia puede cubrir esos puntos que estos modelos de inteligencia artificial no necesariamente logran detectar. Finalmente termina siendo una mezcla tanto de la tecnología, el desarrollo sistémico, estas nuevas tendencias tecnológicas, pero el factor humano termina siendo clave en cuanto a su criterio. Sin duda alguna tiene mucho sentido porque al final entender lo normal permite identificar lo que realmente no lo es y reaccionar a tiempo. José, algo que no podemos dejar fuera son las regulaciones. En Chile, por ejemplo, la ley 20009 exige trazabilidad y responsabilidad en la gestión del fraude. Sobre ese contexto, ¿cómo crees que el análisis del comportamiento ayuda a las instituciones a cumplir con este tipo de marcos normativos? Creo que es válido decir que las regulaciones, y no solo en Chile, sino a nivel mundial cuando se desarrollan, se dirigen hacia descargar la responsabilidad del usuario y al final es la institución quien debe tomar una postura preventiva y además de eso probar cuando es fraude. Básicamente la tendencia que se ve en las regulaciones a nivel global es que se asume siempre que el usuario está libre de culpa a menos que se pueda demostrar lo contrario, esencialmente. En Chile, afortunadamente, la regulación también reconoce la posibilidad del autofraude y, como me comentaba Diego en una conversación previa a esta, los usuarios también rápidamente se comunicaban las formas en que podían abusar de la regulación para sacar un provecho haciendo fraude. Y pues esta situación realmente ocurre en todos lados cuando hay una vulnerabilidad demostrada y que no se remedia a tiempo, sea así o
regulatoria, operativa, tecnológica, etcétera. Y, por ejemplo, también en el último año, una tendencia en Estados Unidos sobre cómo tomar ventaja de los ATMs de una institución que estaba dispensando más efectivo de lo que había en la cuenta de los usuarios. Y pues esto rápido se hizo viral en TikTok de cómo hacer ese fraude y el banco perdió mucho dinero. Pero por otro lado, pues el diseño de las políticas públicas, de leyes y regulaciones también es ideal que se acompañe de profesionales porque, pues, como lo que estaba explicando Diego sobre la importancia del elemento humano ahí, contar con profesionales aquí que acompañen y que conocen el tema ayuda a reducir la posibilidad de que este tipo de vacíos puedan ocurrir. Pero, pues, por otro lado, las instituciones también necesitan reforzar sus capacidades tecnológicas, pero también humanas, para poder detectar el fraude y el análisis de comportamiento. Aquí, pues, es un enfoque muy útil para detectar, pero también para poder explicar las decisiones, porque cuando se cuenta con ese análisis histórico, que no queda limitado a una transacción, que al final es un momento aislado en el tiempo y que si solo vemos la transacción es como que si existiera en un vacío, no tiene contexto. Contar con este análisis histórico también provee una trazabilidad más detallada, no solo sobre cómo actuó el cliente, sino como cuáles son sus patrones normales, cuándo ocurrió un cambio y cómo se respondió de forma automática o manual a este cambio. A nivel global, la interoperabilidad, y que es considerada también en algún grado por la Ley 20009, pero también la PSD3, tercera directiva de pagos de la Unión Europea, y en general el movimiento hacia la banca abierta, en donde pues diferentes actores también comparten la responsabilidad sobre diversos aspectos de la transaccionalidad de los usuarios, pero además también deben demostrar que actuaron conforme a criterios de riesgo razonables. En esa instancia donde también pueden existir una visión fragmentada por diferentes razones, el análisis del comportamiento también es útil no solo para prevenir, sino también para esos propósitos de auditoría y defensa regulatoria que pueden ocurrir. Y ahora que vemos también el impulso de productos y sistemas de pagos instantáneos, el tiempo de respuesta es algo que también se reduce drásticamente y es importante no solo detectar y reaccionar de forma rápida, sino también buscar el menor impacto en la experiencia del usuario. Así que cuando el modelo de riesgo contempla el análisis de comportamiento y el entendimiento de cómo es el comportamiento normal, también es posible reducir los controles, las autenticaciones o las solicitudes de autorización que se le piden al usuario legítimo, que es algo diferente a cuando el modelo de riesgo es un conjunto de reglas rígidas que no se ajustan a la realidad del usuario. Y justamente esas regulaciones se vuelven más exigentes conforme la tecnología avanza, ¿no? Lo que antes era opcional hoy es una necesidad para garantizar confianza y cumplimiento. Diego, en un entorno en donde constantemente cambian las tecnologías, las regulaciones y también el comportamiento de las personas, la prevención del fraude se vuelve un ejercicio de pues, adaptación constante. ¿Cómo crees que puede mantenerse esa capacidad de anticipar sin perder precisión, pero además confianza? Bueno, para adaptarse a esos cambios es fundamental mantener una estrategia muy proactiva, por supuesto analítica, pero tiene que ser proactiva, no podemos llegar tarde a estos cambios de tendencia. Y estos cambios, como mencionabas tú, van por muchos factores, como mencionaba en su respuesta José anteriormente, dependiendo de cómo son las regulaciones en cada país. Hay grupos de personas que intentan aprovecharse, intentan generar actos fraudes, por lo mismo generan cambios en su comportamiento que son complejos de detectar porque son los mismos clientes los que están realizando las operaciones. Pero no solo en ese sentido, hay cambios de comportamiento en las nuevas tecnologías, en las nuevas funcionalidades que el mercado, que la industria financiera va promoviendo. Los últimos años ha sido de gran evolución en ese sentido. Estamos hablando de distintos mecanismos de pago, códigos QR, link de pago, billeteras digitales, pasarelas de pago, plataformas de pago. En Chile hace muchos años teníamos un modelo solo de 3 partes, ya hace unos 4 o 5 años tenemos un modelo de 4 partes que cambió harto la dinámica transaccional en el país, aperturó a nuevos adquirentes,
Tenemos los temas fintech que también vienen a revolucionar y generan un impacto significativo, positivo en cuanto a competencia y en cuanto a distintas nuevas funcionalidades. Entonces, no se trata solo del análisis transaccional o de esa proactividad transaccional. Se trata de una proactividad transversal en todas estas dimensiones. Y en ese sentido, el mismo concepto de proactividad el que te da el no quedarte tranquilo. O sea, si tú sabes que está evolucionando todo constantemente en distintas dimensiones, tienes que estar al día, no puedes quedarte tranquilo en que lograste un resultado, que lograste clasificar un comportamiento correctamente y con eso no seguir adaptándote, no seguir evolucionando. Finalmente, las personas cambian, pero los defraudadores también cambian. Y el cambio de los defraudadores es aún más rápido incluso que el cambio que uno detecta en las personas. Ahí es relevante la inversión que se hace en tecnología, la capacitación de los equipos, que muchas veces no se considera tanto en algunas instituciones, es un factor fundamental. Pero como te repito, el concepto de proactividad termina siendo la clave para adaptarse a los cambios sin perder finalmente precisión en la detección. Interesante. Me gusta ese enfoque de evolución constante porque, como bien dices, los defraudadores también cambian y eso nos obliga a movernos tan rápido como ellos o tal vez más. Muy bien, para finalizar, vamos con las conclusiones y recomendaciones y voy a comenzar contigo, Diego. Por mi parte, las recomendaciones están muy apalancadas a lo que hemos conversado en esta sesión. Creo que insisto en el tema de la proactividad, de no quedarse tranquilo. La evolución en los medios de pago es muy dinámica. Estamos en una época donde la tecnología está avanzando a pasos agigantados. Lo que es normal ahora no va a ser normal en 3 meses, en 6 meses o en cuestión de semanas. Entonces ahí la invitación de mi parte es a estar constantemente revisando, capacitándose, adaptándose a las nuevas tecnologías y haciendo un mundo financiero mucho más seguro en el sentido del análisis que realizamos en conjunto. Esto no es solo un tema individual, esto tiene que ser un tema en conjunto de parte de todas las instituciones financieras. Ahora, José, por favor, tus palabras de conclusión. De mi lado, pero también complementando esa adaptabilidad necesaria que comenta Diego, en primer lugar creo que es necesario impulsar la madurez tecnológica dentro de las instituciones para lograr la integridad de datos que reduzca las islas internas, especialmente en las áreas más relevantes donde se podrían concentrar esos datos, como pues, riesgos, operaciones, el área de negocios, atención al cliente, etcétera, para que todos estos puedan operar a partir de esa visión común del comportamiento del usuario. Pero esto, por supuesto, implica un esfuerzo organizacional, cultural, un liderazgo bastante claro y fuerte, que es positivo para la organización desde varios aspectos, pero para propósitos de la prevención de fraude es un desafío contra gobernanza e infraestructura que también favorecería esa orquestación y la alineación estratégica entre diferentes áreas. Segundo, la trazabilidad es un beneficio que se logra a través de los análisis del comportamiento, pero también creo que debería ser un objetivo porque desde la trazabilidad está toda esa parte del respaldo para la toma de decisiones y la justificación de las decisiones. Entonces también conforme sea el modelo de cómo la institución quiera gestionar sus riesgos, junto con pues, la tolerancia que quiera mantener y su enfoque en el cliente, van a ser diferentes la forma en que va a tomar las decisiones sobre decidir qué es fraude y cuando tiene que ver con una regulación como pues, la ley 20009, en qué momento la va a llevar a una disputa. Cuando hay un reclamo del cliente, pues ahí también contará con la información suficiente para poder respaldar la decisión que quiera tomar. Y finalmente, pues creo que desde las tendencias regulatorias que al final todas parecen apuntar a una interconexión, a una interoperabilidad y una responsabilidad compartida entre varias partes, actores. Es un escenario del futuro cercano al cual debemos tomar en cuenta cómo hacer, apuntar y además de eso prepararnos para Entonces, adoptar modelos basados en el análisis de comportamiento también significa que vamos a adoptar elementos claves para la apariencia y la toma de decisiones basada en riesgo, que al final es importante por el regulador, pero también pasarnos en el nivel de riesgo implica también que logramos
tener los elementos necesarios para favorecer la experiencia del usuario, del cliente, desde cómo aplicamos la fricción de una forma selectiva y proporcional al riesgo identificado y únicamente en los momentos que sea necesario. Gracias, Diego. Gracias, José, por compartir su experiencia, pero además también su visión. Esta charla nos deja claro que prevenir el fraude no se trata solo de tener la mejor tecnología, sino de contar con el enfoque adecuado, equipos capaces de interpretar, contextualizar y adaptar los modelos de detección a la realidad de cada cliente. El comportamiento humano cambia constantemente en los usuarios legítimos, pero también en los defraudadores. Y con cada avance tecnológico aparecen nuevas formas de riesgo, pero también nuevas formas de prevenirlo. Gracias por acompañarnos en Mundo Financiero Seguro, el podcast de Plusty. Soy Juan José Ríos. Hasta la próxima.